Estas corporaciones tecnológicas en un momento ya dejaron de ser empresas para convertirse en imperios y eso significa que ahora mismo tienen mucho más control que los propios estados. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Flaxo Radio llamado Cartografías de la IA, donde conversamos sobre inteligencia artificial, datos y ciudad. En cada episodio exploraremos cómo las tecnologías digitales están transformando la vida urbana, el trabajo, la vivienda, la movilidad y las decisiones públicas. Un podcast para pensar, con mirada crítica, los desafíos del presente y las ciudades del futuro. Yo soy Stephanie Torres Viricochea. Yo soy Pablo Cabrera Barona. Y esto es Cartografías de la IA. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Cartografías de la IA, un espacio en donde estaremos conversando acerca de cómo la IA nos atraviesa a nivel urbano, a nivel individual, cómo se vincula con las ciencias sociales y demás. Estoy ahora con Pablo y con Diana. Gracias, Stephanie. Hola a todos y todas. Realmente el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Diana, bienvenida. Y en este podcast el día de hoy vamos a hablar de lo que hay más allá de la máquina. No solamente es la máquina automatizada, eficiente, sino que hay mucho trabajo humano detrás. Y ese trabajo humano viene relacionado con cuestiones éticas. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Sí, como dice Pablo, hoy tenemos una invitada de lujo y justamente el podcast de hoy es la ética en la IA. Voy a presentar a nuestra invitada. Diana Mosquera es física y científica cognitiva con más de 10 años de experiencia en inteligencia artificial. Es cofundadora y directora de Diversa, donde investiga, desarrolla y aplica soluciones de IA y análisis de datos desde una perspectiva crítica, feminista e interdisciplinaria. Su trabajo se centra en temas como gobernanza de la IA, justicia de datos, derechos humanos y tecnología responsable. Actualmente es Fellow del Center for AI and Digital Policy y participa activamente en espacios internacionales que promueven una IA más inclusiva y equitativa. Bienvenida, Diana. Bienvenida, Diana. Gracias Pablito, gracias Stephanie. Qué gusto estar aquí con ustedes y qué bueno que estén incursionando este podcast. Gracias, Diana, por acompañarnos y bueno, ya vamos directo a abrir esta conversación con, ya como leyendo tu trayectoria y bueno, como investigando un poquito justo antes de invitarte. Vienes de una formación en física y ciencias cognitivas y bueno, siempre hay este cliché de que esa disciplina es una cosa como muy técnica, muy matemática, así como ¿en qué momento lo intersectas o lo vinculas con justo ética? O bueno, con otros bagajes que también tú manejas, ¿no? Como feminismo, así, pero ¿cómo llegas a crear este diálogo entre ambos? Sí, súper gracias, Stephanie. Es una muy buena pregunta porque he ido saltando de campo en campo. Uh-huh. Y sí, si bien empecé estudiando física y como tú dices es un área bastante técnica, fue ahí donde empecé como con mis primeros acercamientos con la inteligencia artificial, porque la IA es un área bastante técnica también. Y nada, desde hace muchísimo tiempo, quizá más de 10 años, que nada, me llamó mucho la atención esta área, como no desde esta perspectiva de modelización, sino un poco porque en ese entonces se hablaba muchísimo de esta idea de poder construir cerebros computación, o sea, como esta analogía de que el cerebro, nuestro cerebro biológico puede ser replicado por un algoritmo. Entonces, ya vamos a ir quizá más adelante a desmentir ese mito. Pero bueno, en ese entonces, claro, me interesó mucho como la neurociencia, la parte como de la biología del cerebro, y cuando empecé a conocer más como todo lo que implica el desarrollo de la IA, dije, wow, este es muy interesante porque prácticamente es un mix de matemáticas, estadística, probabilidad, la parte también de neurociencia computacional. Y bueno, desde ahí un poco mi trayectoria empezó como desde
una aplicación bastante técnica, como en roles bastante técnicos de la inteligencia artificial, como científica de datos, ingeniera de datos, experta en inteligencia artificial, como estos roles de machine learning, engineering que le llaman. Y no es hasta quizás hace aproximadamente 6 años que dije, ok, algo está pasando aquí, porque venía ocupando roles bastante técnicos dentro del desarrollo de la tecnología y de la investigación. Y ahí empecé como este primer acercamiento de, como primero cuestionándome yo primera, porque siempre era la única mujer en los equipos de desarrollo, en las empresas súper grandes donde trabajaba. Y luego también, claro, las aplicaciones y todo lo que desarrollabas era como, pero ¿y de dónde salieron estos datos? ¿O a quién estamos afectando con este modelo, con el desarrollo de este modelo? No es que antes no me preguntaba esto, pero quizá creo que hubo un punto de quiebre hace 6 años, más o menos, donde dije, es súper necesario y creo ahora como una responsabilidad también de las personas técnicas que trabajamos en esta área, como hacerse esas preguntas y dejar de ver solo a la IA como un sistema técnico, sino un sistema sociotécnico que implica muchísimas cosas más. Entonces, bueno, desde ahí empecé a trabajar muchísimo más, leyendo, estudiando, asistiendo a un montón como de espacios de aprendizaje, de la ética, no solo de la ética, sino de la justicia, de la inteligencia artificial, la gobernanza y más de esta parte más social de todo lo que implica el desarrollo de la IA. Uh-huh. Increíble. Súper interesante trayectoria, Dianita. Uh-huh. Bueno, vamos al tema del día de hoy. Hemos conversado en anteriores encuentros dentro de nuestro podcast acerca de la IA y cómo esta puede realmente amplificar desigualdades, ¿no? Socioeconómicas, por ejemplo, cómo esta tiene también sesgos, ¿no? Y cómo esta también puede excluir. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería, bajo esta premisa, tu definición de ética de la inteligencia artificial? Uh-huh. Bueno, si ustedes buscan en internet ética de la inteligencia artificial, siempre se les va a llevar como a esta idea de hecho se enlistan como ciertas prácticas como la transparencia, la rendición de cuentas, la privacidad, que no está mal, no digo que esté mal, pero creo que desde una perspectiva quizá ya más amplia, la ética de la inteligencia artificial no es solamente enlistar y cumplir con ciertos ítems para decir, estoy desarrollando ya responsable, sino, y tampoco esperar como al final del despliegue de estos sistemas para decir, ya ahora sí auditémoslo o veamos si es que estamos cumpliendo con este checklist, sino más bien es desde... Y a mí me gusta pensar no solamente la ética, sino a reemplazarla con temas mucho más allá de preguntas incluso de quién está desarrollando estos sistemas, uh-huh. Para quién, a quién va a afectar, como todo estas preguntas que en un inicio cuando tú estás desarrollando ya caería como en estos roles de user experience, como de experiencia de personas usuarias, pero claro, no desde esta perspectiva tan como comercial, sino desde una perspectiva más de justicia, digamos. Entonces, y claro, también teniendo en cuenta que quienes deberían decir y ser partícipes de a quién está afectando realmente como estas tecnologías no es un rol en específico, sino deberíamos ser nosotras las personas afectadas, los ciudadanos que finalmente estamos siendo impactados por esta tecnología. Y aquí, claro,
hay que mencionar y dejar claro también que la inteligencia artificial no es una herramienta, no es un... Porque hay esta perspectiva también, no sé si ustedes han escuchado de que la IA es una herramienta y tú decides si lo usas para el bien o para el mal. Pero en este punto creo que la inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta, una mera herramienta para venir a convertirse un área bastante... que impacta muchísimo en temas más amplios geopolíticos, que tiene como un impacto con todas las relaciones de poder, de quién extrae los recursos para poder desarrollar todo lo que implica el desarrollo de la IA. ¿Dónde están las personas que trabajan y sustentan el desarrollo de la IA, de la inteligencia artificial? Entonces, claro, quizá ya vamos a ir hablando de eso más adelante, pero desde este punto de vista, partiendo desde ahí, la ética no es solamente hablar de sesgos, que vendría a ser como la palabra técnica de cómo representamos las injusticias dentro de las ciencias de la computación, sino esto es entender toda esta cadena de desarrollo de inicio a fin. Y de inicio, con esto quiero decir no desde que se desplegó el modelo, sino desde mucho, mucho más antes, desde qué recursos se están usando, qué personas participaron etiquetando, clasificando estos datos para entrenar los modelos, de dónde se extrajo toda la información para entrenar estos algoritmos. Entonces, claro, desde ese punto de vista es muchísimo, una perspectiva mucho más amplia de... Total. Y hablando como que de injusticias y sobre todo cuando hablamos de un territorio como el nuestro que también está profundamente atravesado por desigualdades históricas y que vinieron antes de la IA y entonces teniendo todo ese como background, la pregunta ya viene de qué manera la IA puede erosionar aún más esas injusticias. Hablando de nuestro territorio. Bueno, también globalmente, porque la IA es una cosa muy global. Claro. Es que hay muchas cosas ahí. Hay justo a mí me gusta mucho este autor que se llama Mark Koekelberg. Me anoté el nombre porque no sé si lo estoy pronunciando bien el apellido. Y él tiene un libro bastante bueno de ética de la inteligencia artificial justo, donde habla mucho de esta... de un poco pensar como en todo lo que hablamos antes de los sesgos de las injusticias, pero también en este punto es importante pensar cómo estas tecnologías están cambiando nuestra relación, nuestro vivir cotidiano, cómo está impactando en el día a día. Por ejemplo, ¿qué pasa si un sistema de inteligencia artificial ahora se usa en las aulas? ¿Cómo cambia ahí toda como la interacción con los estudiantes, con los profesores? ¿O qué pasa con esta interacción de, no sé, igual, como que si se usa IA para, no sé, en medicina, por ejemplo, ¿cómo cambiaría esa interacción con los pacientes, los doctores y la inteligencia artificial? Entonces, claro, hablando desde este punto de vista, es como, ok, ¿cómo está impactando en nuestro día a día? ¿Qué está cambiando? Porque está pasando, y no tienen idea, la cantidad de cosas muy locas, a veces uno ni siquiera se llegaría a imaginar en lo que específicamente los usos de la IA generativa están pasando ahora mismo. Y claro, hay que hacerse esa pregunta. Y volviendo a claro, este tema de las injusticias que mencionabas, Stephanie, es importante tener en cuenta que los sistemas de IA, los sistemas algorítmicos, necesitan mucha cantidad de información de datos para ser entrenados. Y los datos con los que son entrenados son datos quizá existentes de las sociedades. Y las sociedades en sí pueden reflejar mucha injusticia, mucha
muchos, por justo esta palabra, sesgos, e incluso invisibilizar bastantes datos también, que no están siendo, que no han sido como parte de estos set de datos de entrenamiento de estos modelos. Entonces, claro, ahí partiendo desde eso, esto llega a reflejarse en los sistemas de IA, en los sistemas algorítmicos. Y claro, si es que no hay estas preguntas de a quién, para quién, cómo, cuándo, de dónde salieron estos datos, qué estamos invisibilizando, qué no, se llega como a replicar estas injusticias que ya están en nuestras sociedades y ahora en los sistemas computacionales también. Entonces, claro, partiendo desde ahí, hay un montón de temas y justo lo que mencionábamos antes y lo que empezaste diciendo, Pablito, es que estos sistemas necesitan mucho trabajo humano para poder funcionar bien. Justo ahí está esta frase de, se me olvidó, Kate Crawford, de que la IA no es ni artificial ni inteligente, sino son humanos escondidos en países pobres. Y esto significa que prácticamente quienes tienen el control del desarrollo de estos sistemas se han aprovechado de personas en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, y personas que la mayoría ubicadas en el sur global, para entrenar, escribir prompts específicamente para la IA generativa. Entonces, claro, por un lado está ese abuso del trabajo, porque usualmente son personas que tienen un trabajo bastante precarizado, que hacen tareas repetitivas y que no tienen como acceso a, no sé, por ejemplo, salud mental o como todos derechos en sí, derechos de lo que implicaría tener un trabajo. Y claro, y por otro lado está todos los recursos naturales que se necesita para el desarrollo para mantener todo el hardware de estas tecnologías y que usualmente también vienen desde el sur global. Entonces es todo un tema de nosotros proveer para que de extractivismo prácticamente, para que quienes se lleven como todas las ganancias, todos sean solo un puñado de personas y corporaciones. Sí. Sí, y me gusta esa definición que ya lo había dicho también otra invitada a nuestro podcast, de que la IA es entendida como un sistema sociotécnico, ¿no? Y yo añadiría que sociotécnico que, sí, tú también lo dijiste, ¿no? Que está moldeando la cuestión política, la cuestión geopolítica, pero también creo la cuestión cultural. Sí, o sea, moldea actualmente nuestra cultura. Y ahora me pregunto en la cuestión de datos. Ya, estos sistemas alimentan con nuestros datos y pienso que la IA ya está transversal a muchos procesos culturales nuestros. ¿Hasta qué punto dentro de la sociedad, cultura, política, ¿sí?, donde está siendo transversal la IA y estamos dando nuestros datos? Yo ya le veo muy difuso, ¿no? ¿Qué es privado? ¿Qué es no? ¿Qué es corporativo? ¿Qué es no? ¿Dónde quedan esta cuestión de los datos? ¿Quién gobierna nuestros datos? ¿Quién maneja nuestros datos? ¿Y quién finalmente tiene el poder sobre nuestros datos? ¿Estamos muy limitados como ciudadanos comunes y corrientes en este sistema? Sí, a mí me gusta. Es que cuando hablamos de esto siempre uno tiende a ser bastante pesimista. Y no es de gana, ¿no? O sea, hay todo un tema que implica el desarrollo de la inteligencia artificial generativa específicamente. Y claro, cuando uno habla y dice, es que ya no hay vuelta atrás, o sea, a mí me gusta quizá pensar y tener como un poco de optimismo de que podemos recuperar ese derecho a nuestra privacidad, a poder conocer quién tiene mis datos para entrenar modelos,
cómo un sistema, por ejemplo, algorítmico tomó una decisión sobre mí y poder saber cómo fue, por qué, quisiera como un poco más explicaciones del por qué. Entonces, pero claro, para que pase eso, creo que tiene que haber muchos cambios. Justo el otro día escuchaba un podcast de gobernanza y había bastantes temas interesantes que me llamaron la atención. Donde mencionaban sobre que sería muy importante que la ciudadanía tenga acceso como a los contratos que hacen los estados, por ejemplo, con estas empresas de tecnología para saber hasta cuándo tienen acceso a nuestros datos, qué van a hacer, cómo están usando nuestros datos para entrenar sus modelos. Pero claro, estos documentos no son de libre acceso, tampoco es que te comparten así. Pero me pareció una propuesta bastante interesante. Ahora, otra cosa si eso es viable o no, pero siento que un poco ahí para hacer como esta onda más un poco optimista de lado. He visto bastantes cambios quizá desde la parte, no cambios, sino, bueno, sí, acciones que nos están llevando un poco más a cambios desde la parte de la sociedad civil, de las sociedades de base, para pedir auditabilidad de estos algoritmos, para pedir justo el control de nuestros datos. Falta muchísimo, porque ahorita justo hablábamos el otro día de que estas corporaciones tecnológicas en un momento ya dejaron de ser empresas para convertirse en imperios, y eso significa que ahora mismo tienen mucho más control que los propios estados. Entonces, a pesar de todo eso, siento que hay bastante trabajo por hacer. Y cuando menciono esto, también entender de todas las infraestructuras, quizá, de recopilación de datos que se están construyendo a escala global, ¿sí? Y con esto mencionar todos los centros de datos, dónde están, qué están almacenando, qué recursos incluso están usando para mantener como estos centros de datos que son súper grandes. Y por otro lado, también tener en cuenta todo no sé, debería haber como una auditabilidad ciudadana para entender qué empresas tienen nuestros datos en sí, porque prácticamente ahora mismo hay algunas empresas, ustedes saben, que tienen mucho más datos incluso que los estados y pueden hacer pueden observar hacer como todo un tema de vigilancia y observar patrones, predecir acciones, comportamientos. Entonces, tomar como justamente estas decisiones basadas en datos, pero claro, hay todo un tema ahí de ¿para qué? ¿Por qué nos quieren vigilar tanto? ¿Por qué quieren describir y por poco todo no sé si han escuchado proyecto de la datificación humana, de convertir en dato cada una de nuestras acciones, desde por poco que nos levantamos y nos acostamos, que todo eso a la final se convierte en un dato, en un dato que luego va a ser entrenado o quizá va a servir como para entrenar algún sistema. Entonces, creo que hay mucho que hacer por ahí. Justo hay esta autora que a mí me gusta mucho, de Clarissa Bellis, que tiene este libro de Privacidad es Poder, que habla mucho de que necesitamos una inmunidad de rebaño para poder recuperar justo este derecho a la privacidad. Uh-huh. Sí, totalmente. Cuando decías que el panorama parece muy catastrófico, no es en vano, es algo que sucede, es algo que está pasando y bueno, uh-huh. Y ya como para tratar de ver la otra cara de la moneda, y también tú lo decías al principio, cuando se diseña una inteligencia artificial y se la diseña de forma ética, no es simplemente el cumplir un checklist de qué le hace ético a esto, sino yo sé que es mucho más profundo que eso. Entonces, con eso nace la pregunta de ¿cómo se puede diseñar una inteligencia artificial con enfoque ético desde el inicio? Uh-huh. Porque también tengo entendido que no siempre es desde el inicio, que a veces se hace
después o para mitigar ya consecuencias, pero nunca para prevenir. Entonces es como mi pregunta ahorita. Sí, es súper importante esta pregunta porque es prácticamente la pregunta que nos hacemos cada día de cómo poder desarrollar y desplegar una IA responsable. Y claro, tú dices, no, muchas veces no es desde el inicio porque, no sé, por A o B razón este modelo, esta herramienta ya fue desplegada y al final como que se quiere un poco mitigar. Pero claro, cuando tú hablas de la inteligencia artificial responsable, de la inteligencia artificial centrada en las personas, hace foco bastante en involucrar desde el inicio, desde incluso mucho antes de desarrollar y tener la idea, a las personas, a las comunidades, ¿sí? Sobre todo a las que han sido como afectadas históricamente por estos sistemas. Por un lado está eso, y por otro lado creo que es importante reconocer que quizá los equipos técnicos de desarrollo de la inteligencia artificial deberíamos dejar como esta posición de bastante como tecno-solucionista. De, es que estamos desarrollando esta app con IA para por poco y salvarnos de todo. Y es como esta onda más salvadora, como de, no sé, como por poco y se van a resolver todos los problemas, porque eso no va a pasar. No va a pasar. Muy tecno-optimista, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Y es como dejar ese rol para hacer más una escucha activa resulta que el problema de estas personas no era que yo estaba pensando, sino era otra cosa. Y eso implica que quizá digamos, no es necesario este modelo de IA, resulta que esto se soluciona con otra cosa o les va a ayudar a tener, yo qué sé, otro tema que no estábamos pensando desde el inicio, si realmente que queremos hacer IA o no. Entonces, cuando tú entras como más en este rol de escucha, donde las personas realmente son quienes diseñan, claro, se cae esto al piso de muy tecno-positivista. Y también, como dejar a un lado esta onda de Salvador, de poder solucionar como todos los problemas, porque finalmente tú no vas a solucionar un problema social con un modelo de IA, sino quizá estás dando una herramienta que ayude a visibilizar, porque todo es mucho más complejo. Entonces, claro, hacerse todas esas preguntas es bastante importante al momento de desarrollar una IA responsable. Ahora, claro, en la práctica es bastante complejo. O les pregunto quizá a ustedes, no sé si es que les han preguntado, ¿necesitas esta herramienta antes de? O ya solamente estamos como usando. Entonces, no existe como este cuestionamiento antes de, y esta participación, este diseño participativo desde el inicio. Pero claro, nosotros en Diversa tratamos muchísimo de sí hacer esto, de cueste lo que cueste, como que involucrar desde el inicio a las comunidades, a las personas, recolectar información para saber realmente cuáles son sus verdaderas necesidades y cuáles no. Y de ahí sí usar como, resulta que podemos ir por acá para desarrollar ya o escogemos esta otra opción y así. Entonces es todo como un proceso, no es como un tema de un día al otro y ya cumplimos con este tema, no sé, de este checklist que hablábamos al inicio. Entonces, sí. Y desde esta perspectiva de estos modelos pensados más como una co-construcción, ¿no? Con la gente y pensados para ser usables y útiles al público en general. También partamos desde que puedan ser modelos, como decimos, para la gente, pero también dentro de la gente hay grupos vulnerables, ¿no? Históricamente excluidos, y también la cuestión de las mujeres también, que ha sido un grupo demográfico que sí, todavía hay grandes desigualdades entre hombres y mujeres.
Quisiera decir un comentario tuyo sobre cuál sería una perspectiva feminista de la IA. Me estaba acordando que una vez estábamos discutiendo contigo sobre estas autoras de Harvard que también produjeron este libro de Data Feminism. Catherine Dickens. Sí, Buenísimo. sí. Entonces, cuéntanos un poco sobre una perspectiva feminista que podemos tener para con la IA. Ajá. De hecho, en este libro de Feminismo de Datos, ellas hablan del feminismo desde una perspectiva un poco más amplia, no desde una perspectiva que involucre solamente a las mujeres en tecnología, aunque eso sigue siendo bastante importante, sino que vaya justo como dijiste, Pablito, mucho más allá. Desde preguntarnos quién tiene el poder, para quién estamos construyendo esto, qué datos, etcétera, etcétera. Y también un poco nos invitan a analizar quién define los problemas, quién produce el conocimiento, quién se queda luego con la gobernanza de todos estos datos, quién queda excluido de estas decisiones, quién asume las consecuencias también de las decisiones de implementar un sistema de IA en sí. Entonces, claro, viéndolo desde ahí, esta perspectiva feminista es como más interseccional, donde, nos invita como a hacernos estas preguntas. Y claro, hay bastantes... me gusta mucho a mí este libro de feminismo de datos porque trata algunos conceptos, incluso algunos temas donde usualmente en la ciencia de datos no lo ves, porque es bastante técnico. Y es justamente esta como responsabilidad colectiva de del despliegue y desarrollo de los sistemas algorítmicos que tengan IA. Entonces, sí, yo creo que para mí la IA feminista es eso. Sí, muchas veces me preguntan a mí, ¿y qué es eso de la IA feminista y cómo se implementa? Porque sí, quizá a veces puede llegar a ser algo como abstracto, así como, es que el feminismo, no sé, como que se confunde quizá con otros temas, pero a la final creo que es esto, o sea, lo que hemos venido hablando, como hacerse preguntas de para quién, cómo, cuándo, de dónde salieron los datos, necesitamos recopilar más datos, cómo hacemos más participativo todo el sistema. Y finalmente, claro, traspasarlo esto a la parte técnica, también puede llegar a ser como un poco confuso porque me he topado así con equipos con bastante experiencia de desarrollo técnico, pero luego dicen, pero ¿y cómo implementamos esto en el algoritmo en sí? Y claro, desde el inicio, desde que tú hiciste tomaste en cuenta como todo el tema de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando uno está desplegando un modelo, teniendo la intención de empezar a desarrollar un modelo de IA, ¿qué es lo primero que haces? Analizar datos, ver qué datos tienes, hacer como este famoso EDA, esta limpieza de datos, esta como estructuración que usualmente cuando uno desarrolla técnicamente pasa muchísimo tiempo preparando los datos, limpiando datos. Y claro, aquí, digámoslo técnicamente hablando en esta parte, porque hay algunas partes en todo el pipeline del desarrollo de la IA. La pregunta es como, ok, bueno, ¿cómo es que estás limpiando estos datos? Al momento de limpiar, ¿qué estás dejando fuera? ¿Qué y qué no, por ejemplo? O un tema igual, un ejemplo que creo que es bastante explícito es, no sé si tenemos la variable género, el género es binario o no. Entonces, ¿cómo pasa esta responsabilidad a la persona, la ingeniera de datos que esté trabajando en esto al momento de implementar IA con esta perspectiva? Entonces, y claro, y así hay como en cada stage, en cada fase del desarrollo de la IA como cosas más prácticas que podemos hacer para implementar un sistema de IA más justo, más responsable. Uh-huh. Sí, totalmente. Sí hay mucho más de qué hablar. Pero bueno, sí, es un tema que a mí también me emociona mucho y sí, también leí el libro, justo lo recomendabas en una de las clases. Entonces, sí, así me pareció, me enganchó full, entonces sí Ay, qué bueno. me hace full recuerdo de eso. Uh-huh. Pero así que por formalidad, siempre acabo con la última pregunta, que es, ¿cuál es el futuro de la ética en la IA para ti? Sí,
Es complicado. Sí. Diría así como... implica bastantísimas cosas. Justo en julio voy a estar como participando en este diálogo global de la inteligencia artificial, de la gobernanza de la inteligencia artificial que organiza la ONU. Y bueno, y algunas organizaciones multilaterales, donde me hicieron, de hecho, esta pregunta un poco porque voy ahí preparando ahí una intervención y saben, creo que nada, implica bastantes cosas, desde entender como todo este tema de la infraestructura desde el inicio, porque no me acuerdo si lo hablamos igual como en alguna clase, sobre, es que quizá necesitamos nuestros propios modelos o, como entrenado y contextualizado con Latinoamérica, con nuestro contexto sur global. Y sí, de acuerdo, quizá es una partecita, pero para mí creo que es importante no solo dejarlo ahí, no solo con que necesitamos nuestro propio modelo, sino también pensar en quién realmente está gobernando la inteligencia artificial ahora. Y con eso, cómo está influyendo con la toma de decisiones en infraestructura, porque eso influirá finalmente en el empleo, en las finanzas, en la salud, en la educación. ¿Y a qué me refiero con infraestructura? Es justamente todos los recursos necesarios para el desarrollo de estas tecnologías. Y claro, y ahí se despliegan muchas cosas más. Y quizá la pregunta ahorita es, no sé, como un poco devolver esta idea de lo que significa soberanía tecnológica, quizá. Uh-huh. Para pensar en justo cómo pasamos a una IA más participativa, una que no solamente sea comercial, que no solamente sea para la vigilancia, sino sea que sirva y que sea hecho por las personas, por los ciudadanos, y que sirva como una infraestructura pública para que podamos tomar decisiones al respecto de. Entonces, nada, no... Con esto ya termino porque luego me alargo más. Sí, creo que no es un tema solo de regular, de sacar como ahora es... porque muchas veces, no sé si han escuchado ustedes, necesitamos regularla ya, necesitamos... y sí, de acuerdo, sí necesitamos, pero creo que esto va mucho más allá con ampliar la participación ciudadana, por ejemplo, tomar decisiones donde estas decisiones estemos siendo partícipes colectivamente y ahí realmente se nos pregunte qué tipo de IA queremos construir, para qué, cómo, dónde, y si realmente necesitamos IA o no. Y esas IA masivas también. A mí me gusta mucho esta analogía de que la IA es como un transporte. Tú no usas un cohete para moverte de una ciudad a otra, usas un autobús o usas quizá un carro más pequeño. Entonces se le ha dado mucho foco como a todo este tema de la IA generativa, que es la que implica mucho, necesita muchos recursos, pero hay otras IA más pequeñas, más que no necesitan tanto poder, que no necesitan tantos datos. Entonces, nada, como que por ahí va como un poco el futuro de cómo yo le veo, de muchas preguntas, no es solo así de, necesitamos esto. Pero bueno, pero vaya. Súper, sí. Sí, no, gracias Diana por esta conversación tan importante. A mí me quedó como bien clara esa idea de la ética no es un checklist. ¿Esto cumple sí o no? Interviene tantas cosas, ¿no? Las cuestiones tiene implicaciones de poder, políticas, geopolíticas, como mencionaste, desigualdades, feminismo y justicia. Entonces, todo un tema mucho más amplio, ¿no? Entonces, súper importante lo que nos acabas de decir. Sí, yo también me quedo con eso último, de que la ética va mucho más allá, digamos, de cumplir o no cumplir, o de regular o no regular, sino desde el inicio, cómo levantas datos, con quiénes, para quiénes los gobiernan. Y bueno, fue una conversación súper necesaria, y siempre invitamos a que estas conversaciones no solo sean como en este espacio de podcast, sino que sean como muy cotidianas también, que se puedan llevar
con la familia, o sea, algo muy, como muy inclusivo también y muy accesible. Entonces, bueno, esto ha sido Cartografías de la IA. Muchas gracias por sintonizarnos y bueno, en los siguientes episodios estaremos hablando de justamente algo que se tocó aquí de manera muy puntual, de feminismo de datos. Así que muchas gracias, Diana, por acompañarnos hoy. Sí, gracias, Stephanie, gracias, Diana. Y les invitamos, queridos y queridas oyentes, a próximos episodios de Cartografías de la IA. Hasta pronto.